Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luli. Sí, vamos a hablar sobre lo que está pasando en los Países Bajos. Hace 3 días que se vienen suscitando una serie de protestas muy fuertes porque se ha impuesto el toque de queda desde las 21 horas hasta las 4:45 de la mañana. Llama la atención los horarios, ¿no? Y el dato para tener en cuenta es que desde el domingo, desde el sábado en realidad, empezaron a haber protestas cada vez más masivas y cada vez más violentas, al punto tal que con el transcurrir de 3 días seguidos de protestas hubo más de 500 detenciones, una veintena de policías resultaron heridos en Rotterdam, en Ámsterdam, entre otras ciudades. Y bueno, lo que empezó siendo una protesta contra el toque de queda, que es algo inédito en la historia de Países Bajos porque no había toque de queda desde la Segunda Guerra Mundial, claro, ¿no? Y no se había llegado a medidas tan extremas. Bueno, es que empieza con esta protesta, pero después hay una serie de grupos jóvenes encapuchados que aparte aprovecharon para saquear negocios y demás. El primer ministro Mark Rutte ha dicho que es una barbarie lo que están haciendo, que nada tiene que ver con el derecho a peticionar y mucho menos, y bueno, y se fueron, o sea, derivando, decíamos, en saqueos, en incendios de locales, de negocios, y en la disputa con la policía, que reprimió con gases lacrimógenos y a su vez recibió muchísimas agresiones de parte de estos grupos, ¿no? El dato acá es que se decide llegar al toque de queda porque han aumentado mucho los casos en los Países Bajos. Venían con un registro relativamente menor y ahí ya hay casi 1 millón de personas contagiadas y más de 17.000 fallecidos, ¿no? En todos los otros países en los que también estamos viendo y charlando muchas veces con colegas, esta cuestión del toque de queda no se manifestaron de esta manera. No, pero está habiendo un efecto contagio en las últimas horas. Por ejemplo, anoche empezó a haber algo parecido en Dinamarca, muy cerca ahí de los Países Bajos, donde un grupo, sobre todo de jóvenes, conocidos como Men in Black, salieron a protestar violentamente y también a provocar incendios y todo tipo de desmanes. Hubo al principio en Alemania, cuando se empezó con el toque de queda, en algunos lugares por grupos de extrema derecha que salieron a provocar incidentes, pero no llegaron a la violencia de lo que se está viviendo en los Países Bajos. A ver, un gobernador local, un alcalde mejor dicho, llegó a decir que los Países Bajos estaban socialmente al borde de la disolución. Claro. Para muchos dijeron es una exageración, pero es más que nada porque no están acostumbrados a este tipo de violencia. Nunca se vio este tipo de violencia en los Países Bajos. En los Países Bajos viven alrededor de 17 millones de personas y, como les decíamos, no hubo hasta desde la Segunda Guerra Mundial un toque de queda con estas características, pero tampoco hubo semejantes hechos de violencia, ¿no? Me decías que dejó varios heridos esta situación. Sí, de los dos lados. El reporte oficial habla de por lo menos 20 policías heridos, de más de 500 detenciones también, que es un dato que llama la atención porque no es un país acostumbrado a este tipo de incidentes. Y la preocupación, el gobierno dijo que el toque de queda lo va a mantener, pese a que Mark Rutte, el primer ministro, está atravesando una crisis política muy importante. De hecho, presentó su dimisión hace poco más de 15 días, lo cual todavía no fue aceptado por el Parlamento, pero lo cierto es que en tanto se vive este clima de violencia en los Países Bajos que obviamente están generando en 3 noches consecutivas que las calles de las principales ciudades terminan siendo verdaderamente lugares donde pasa todo tipo de cosas y donde la violencia se apropia de esas calles, ¿no? Gracias, Gaby. Pasamos a otro tema también que tiene que ver con lo que está sucediendo en Europa. Hay muchos retrasos con los distintos laboratorios de las vacunas.